Seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ver lo que son trabajos en espacios confinados. En esta oportunidad también vamos a dividir el tema en 4 módulos, por la cual ustedes tienen la oportunidad de tener mayor detalle, mayor conocimiento en lo que se refiere a trabajos con espacios confinados. Bien, entonces, ¿qué cosa es un trabajo en espacio confinado? Es trabajar dentro de un espacio cerrado, es trabajar dentro de un buzón, es trabajar dentro de un tanque, es trabajar de repente dentro de una excavación mayor a 1,20 m y 6 metros de diámetro, es trabajar en lugares cerrados, es trabajar en lugares que no está diseñado para la habitación de una persona, es trabajado en lugares que tiene acceso limitado para poder ingresar, para poder salir. Ese es el tema de hoy y sobre eso vamos a desarrollar. Entonces, el objetivo es que se conozcan las normativas legales para que luego se pueda cumplir el compromiso de cada uno de ustedes en forma personal por ustedes y su familia, ¿no? El cumplimiento con la ley, con las normativas legales de nuestro Estado peruano a través de la ley 29783. Entonces, eso es 2 puntos importantes. Cumplimiento con las normativas legales dentro de un punto de vista de lineamientos normativos en lo que es trabajos y en el compromiso de cuidar mi vida por el bienestar mío y de mi familia. Bien, el contenido, vamos a ver normas legales, vamos a ver lo que es espacio confinado, peligros, vamos a ver tipo de riesgos, personal involucrado, procedimientos, etc. Vamos a ver normas legales. Las normas legales que se refieren a lo que son espacios confinados siempre está ligado a la ley 29783. Porque la ley 29783 es la ley general de la seguridad y salud en el trabajo. Cualquier actividad, incluyendo espacio confinado, está sometido bajo ese lineamiento legal. Entonces, para nosotros ser respetuosos de la ley, cumplidores de la ley, tenemos que cumplir la ley. Como hemos visto ya en temas de trabajos en altura anteriormente, ahí también hablábamos de normas legales. En esta oportunidad, igual. Dentro del Decreto Supremo 005 que emite el Ministerio de Trabajo, también todo trabajador para realizar una actividad tiene que primeramente estar capacitado. En este caso, en el tema de lo que es espacios confinados, ¿no? Tenemos reglamentos mineros, también la minería también se pronuncia al respecto, que para realizar trabajos en espacios confinados tenemos que estar capacitados, tenemos que estar entrenados, tenemos que estar autorizados. La G050, que es la seguridad, la norma técnica peruana en seguridad durante la construcción, también nos dice que un espacio confinado, ¿no?, es un espacio con entrada limitada y que para nosotros realizar una actividad debemos estar capacitados y autorizados. Las normativas internacionales como son OSHA, ¿no?, tenemos ANSI, también nos hablan referente a lo que es hacer trabajos dentro de un espacio confinado. Nos dan la recomendación, nos orientan, nos guían, ¿no?, nos respaldan, nos dan derechos, beneficios, pero también si no cumplimos nos pueden sancionar. A través del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo nos pueden sancionar hasta retirar del servicio. Bien, definiendo qué cosa es un espacio confinado, podemos decir que el reglamento minero, por ejemplo, dice que es un lugar de área reducida o espacio con abertura limitada o de entrada y salida, constituido por maquinaria, tanques, tolva o cualquier ello, ¿no?, en la cual existe condiciones de alto riesgo, como por ejemplo falta de oxígeno o demasiado oxígeno que puede crear una atmósfera inflamable, o falta de oxígeno que podríamos asfixiarnos. Entonces, por esa razón, para realizar esta tarea es obligatoriamente tenemos que tener permisos escritos de trabajo de alto riesgo. La G050 se relaciona a los trabajos en la construcción. El Decreto Supremo 024 es el reglamento de seguridad y salud en los trabajos en la minería. La G050 es en los trabajos relacionados a los trabajos en la construcción. Aquí nos dice que es un ambiente que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por mucho tiempo por una persona, dentro de un tanque, dentro de una cisterna, de un recipiente, una excavación profunda, etc.
Y la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, llamado OSHA por sus siglas en inglés, que es una norma de Estados Unidos, también nos define al espacio confinado, que tiene medios limitados o restringidos para entrar y salir, y que realiza un trabajo asignado y no está diseñado para que el empleado lo ocupe en forma continua. Entonces, nadie puede estar mucho tiempo dentro de un buzón, por ejemplo, de un alcantarillado. No, nadie estaría metido mucho tiempo dentro de un tanque de agua potable, por ejemplo, para hacer limpieza. Entonces, el espacio confinado requiere, dice, permiso cuando tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. ¿Qué cosa es una atmósfera peligrosa? Puede ser que sea tóxica, puede también ser inflamable. Tóxico, lo que nos puede matar por la presencia de gases, y inflamable porque tiene demasiado oxígeno y con una pequeña ignición o chispa, esto puede prender e inclusive explosionar. Contiene un material que tiene el potencial de dañar. Tiene una configuración interna tal que el que entra puede quedar atrapado o asfixiado. Y contiene cualquier otro riesgo serio reconocido, dice, contra la seguridad o salud. Entonces, es un espacio confinado porque podríamos de repente terminar asfixiados, porque contiene material que nos puede hacer daño, nos puede hasta matar, puede configurar, de repente entramos a hacer limpieza en un tanque por ejemplo, en una cisterna de agua potable, ¿no? Pese a que se ha cerrado las válvulas, ¿no? En un momento alguien se equivocó, abre las válvulas, esa agua ingresa y nos podemos terminar ahogando. O sea, tiene una configuración. Si no se ha hecho un buen bloqueo, podemos terminar inclusive perdiendo la vida. Y otros riesgos más a considerar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es un espacio confinado? ¿En qué momento podríamos decir? La pregunta se hace de esa manera. ¿Cuándo es un espacio confinado? ¿Es suficiente grande como para entrar y salir, por ejemplo? En su habitación, a su casa, ¿ustedes tienen suficiente espacio para entrar y salir? Sí, entonces no es espacio confinado. ¿Es lo suficiente? ¿Está diseñado para que ustedes permanezcan ahí, duerman, descansen? Sí, entonces no es espacio confinado. Lo contrario, van a entrar ustedes a un buzón de desagüe, por ejemplo, a hacer limpieza. ¿Es lo suficientemente grande para entrar? No, es entrada y salida limitada. Ah, es espacio confinado. ¿No está diseñado para ocupar continuamente? Por supuesto que no. Entonces, sí es un espacio confinado. Bien, si es un espacio confinado, ahora vamos a ver las características de este espacio confinado. Tiene atmósfera peligrosa. Sí tiene atmósfera peligrosa y presencia de gases, etc. Tiene peligro de entrampamiento. Tiene peligro. Hay tubos, tenemos válvulas, etc. Tiene peligro de configuración. Tiene peligro de configuración. En cualquier momento se puede activar la energía y causar, ¿no?, serio daño a la persona que se encuentra ahí. También lo tiene. Cualquier otro peligro serio, atrapamiento, resbalón, golpes, etc. Entonces sí requiere permiso de trabajo, porque es un espacio confinado de alto riesgo. Para entrar a un espacio confinado, la norma americana, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA, nos dice que todos los que van a ingresar a un espacio confinado tienen que haber sido capacitados y entrenados con las precauciones, o sea, con todo el conocimiento preventivo necesario para utilizar, por ejemplo, los equipos de protección personal, los equipos de emergencia. ¿En qué momento voy a utilizar tal o cual equipo de protección personal? Vamos a decir, es altamente tóxico, o sea, ya ni siquiera se puede respirar. Yo no podría entrar con mi respirador y mis cartuchos, porque por más que se purifique, no olviden que el respirador con cartuchos purifica el aire, pero es el aire mismo tóxico que está dentro. Entonces yo no podría ingresar, sino tendría que utilizar un sistema de aire abastecido a través de unos tanques, de unos cilindros, que pueden ser de fuera o pueden tenerlos ustedes dentro. Ustedes han visto los bomberos, ¿no? Que es un tanque pequeño que lo tienen en la espalda, que le va a durar 30 minutos,
pero es aire puro. Ustedes no respiran absolutamente nada de la atmósfera del espacio confinado, sino a través de ese equipo. Bien, el empleador tendrá que cumplir con toda la reglamentación específica que le aplique al trabajador en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas. Entonces, ¿cuál es esa reglamentación? La empresa le otorga un procedimiento de trabajo. Una vez realizado el procedimiento de trabajo seguro para entrar a un espacio confinado, lo capacita, lo entrena para que entienda ese procedimiento. Le instruye y le capacita para utilizar los EPPs adecuados para entrar a ese espacio confinado. Aparte, también lo entrena para casos de emergencia. ¿Qué pasaría si alguien desmaya? ¿Qué pasaría si algo sucede? Entonces también tiene que estar preparado. En eso tiene que cumplir la empresa. ¿Qué tipo de espacios confinados? De diferente. Tanques, silos, trincheras, excavaciones, molinos, todo tipo de espacios que no es para que la persona esté dentro, sino para almacenar de repente algún material, alguna sustancia, por ejemplo, los buzones de desagüe, los buzones para redes de informática, etcétera, ¿no? La fibra óptica, tanques que almacenan aceites, ácidos, etcétera. Entonces, son espacios confinados que nosotros vamos a realizar limpieza o mantenimiento, pero no para estar en ese lugar. Ahora, ¿cuáles son esos peligros? Tenemos peligros atmosféricos, peligros físicos, peligros de caída de material, peligros químicos, corrosivos, peligros biológicos y más peligros aún, ¿no? Entonces, dentro de estos peligros, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, atmósfera deficiente de oxígeno menor al 19.5%. ¿Qué significa 19.5%? Es el volumen del oxígeno mínimo que debe haber para que nosotros podamos sobrevivir. Menor al 19.5%, ya entramos en una probabilidad de poder quedar asfixiado por falta de oxígeno. Y otro tipo de peligro en espacio confinado, cuando la atmósfera tiene más del 23.5% del volumen de oxígeno, o sea, tiene mucho más oxígeno, está sobreoxigenado. A esto se llama atmósfera rica en oxígeno, la cual al haber mucho oxígeno se vuelve inflamable. Y tan solo con una chispa usted puede provocar un incendio así en el ambiente. Si ustedes recuerdan, hubo un accidente en Villa El Salvador donde un cisterna que llevaba gas natural tuvo un accidente y esto tuvo fuga del gas. Y este gas se esparció por el ambiente y tan solo con una chispa de un vehículo que pasó fue suficiente para prender. El gas avanzaba, como si lo veían ustedes, color blanco, pero cuando ya se prende se convirtió en llama. Y empezó a causar quemaduras, incendios, etc. Eso es atmósfera inflamable superior al 23.5%. Podemos encontrar atmósfera tóxica por los gases que podemos encontrar, metano, ¿no? Y otros gases más, temperaturas extremas, puede haber mucho frío, mucho calor, ruido, superficies mojadas, resbaladizas, objetos por las cuales yo me puedo golpear de repente o quedar atrapado, etc. ¿Qué tipo de riesgos vamos a encontrar? Si hay riesgos atmosféricos, vamos a encontrar gases, por ejemplo. Aquí nos dice los gases inflamables o tóxicos como el metano y el sulfuro de hidrógeno y la deficiencia de oxígeno. El gas metano, escuchen bien, el gas metano es incoloro, inodoro e insípido. O sea, no tiene color, no tiene olor, ni tampoco tiene sabor. O sea, es un gas invisible. No lo van a poder notar de nada, pero es altamente inflamable y se considera asfixiante. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar ese gas? Es invisible. Sin embargo, es altamente inflamable y es un gas asfixiante. El sulfuro de hidrógeno es también incoloro e inflamable, pero es altamente oloroso. Por fin, a ese gas sí lo podemos detectar por el olor. Pero es extremadamente tóxico, o sea, con un par de olidas ya nosotros podemos quedar mal. A ver, y para los seres humanos, dice, al haber aproximadamente una cantidad de ácido sulfúrico en un lugar, ¿no?, se paraliza, dice, el nervio olfatorio,
después de unas cuantas respiraciones. En un corto tiempo desaparece el sentido del olfato, ya no olemos nada, dando una falsa sensación de que ya no existe ese gas. Sin embargo, el gas está presente. Lo que ha pasado es que adormeció nuestro sentido olfatorio. Bien, y es extremadamente tóxico, la cual en cuestión de unos minutos, así como vemos en la figurita, ¿no? Baja el trabajador de overol rojo, en unos minutos ya cayó desvanecido por este gas invisible, ¿no? Baja el compañero a rescatarlo, igual manera, también cae. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tener un vigía, una persona que llama y tiene que rescatar con un equipo especial. De lo contrario, ya murieron, ¿no? Ya perdieron la vida. ¿Qué otro tipo de riesgos tenemos en un espacio confinado? También tenemos los riesgos biológicos, o sea, encontrar agentes patógenos. ¿Qué cosas son esos agentes patógenos? Los hongos, los virus, las bacterias, los parásitos que vamos a encontrar. Muchas veces se puede notar, vemos ahí que las entradas, ¿no? O en los filos, o por dentro, está color verde, está un color así verde oscuro, verde claro, así a colores. Entonces existen bacterias, las cuales pueden ingresar a nuestro organismo y causarnos mucho daño, inclusive hasta la muerte. Los peligros físicos también, porque podemos encontrar de repente a pisos resbaladizos, por ejemplo, tubería o algún tipo de estructuras en las cuales yo voy a tropezar, peldaños en la escalera en la cual me puedo caer, ¿no? Y otros riesgos más también encontramos ahí. Los peligros mecánicos por configuración, o sea, vamos a decir, estos señores están en un molino, ¿no? Este es un molino, pero para que este molino no funcione han hecho un bloqueo, han bloqueado y han etiquetado un bloqueo, evitando que nadie lo pueda activar. Pero vamos a decir que el bloqueo ha fallado y alguien activa, le va a causar la muerte inmediatamente. Estos peligros mecánicos son altamente peligrosos, por eso tenemos que identificar y controlar adecuadamente. Muchos han hecho bloqueos, por ejemplo, a otra línea y se olvidaron que esa línea no pertenece al tanque que van a ingresar, y ya una vez en el tanque, después, mayormente estos se activan, tienen temporizadores, o sea, son automáticos, se prende y empieza a llenar de carga. Vamos a decir es ácido, y acá estos señores pueden morir fácilmente. Los peligros químicos también. Muchas veces yo he podido ver cuando se realiza trabajos de limpieza de tanques de agua potable, para poder tratar las aguas, lo tratan con cloro, ¿no? Ese cloro, una vez se pega en las paredes de los tanques, y cuando se va a hacer limpieza, lógicamente se seque el agua, todo el agua, y después hay que meterle escobilla y escoba, ¿no? Con agua para poder limpiar. Pero al hacer esa actividad, lo que estamos haciendo es desprendiendo también esas enzimas, esas escamas del cloro que queda ahí, que ha quedado pegado, por el agua se activa y la persona puede después terminar, ¿no? Afectado. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acá dice, incluye agentes de tratamiento de agua residuales que contienen compuestos de amonio, formaldehído, productos del cloro, hidróxido de sodio, enzimas de biodegradación de aguas residuales y controles de olores. Son productos químicos, desinfectantes, biocidas, agentes de limpieza o blanqueadores, fármacos, hormonas y metales pesados. Y esos son productos químicos que al momento de hacer la limpieza, estos después nos pueden causar, ¿no?, a nosotros daño. Bien, entonces dentro de los tipos de riesgo, vamos a encontrar entonces la deficiencia de oxígeno, por ejemplo. 19.5%, ya lo mencionamos antes, es deficiencia de oxígeno. Mayor al 23.5% es concentración, mayor cantidad de oxígeno, o sea, enriquecimiento de oxígeno. Dentro de los combustibles podemos encontrar el metano. Ya hemos visto las características del metano. El metano es un gas incoloro, inodoro y también es insípido. O sea, viene a ser un gas invisible, difícil de poder nosotros detectarlo. Entonces, fácilmente una persona puede morir, ni siquiera sabe qué cosa le pasó, ¿no? Después encontramos también el hidrógeno. También es
ligero, o sea, es una composición, una formación ligera, ¿no? Se encuentra en estado gaseoso, es insípido, es incoloro y también es inodoro, ¿no? Entonces, también tenemos esa situación. O sea, el acetileno, ustedes saben que el acetileno es un gas inflamable, altamente inflamable. El propano es un gas inflamable. Los vapores de gasolina derivados del petróleo, también inflamables. Estos combustibles pueden fácilmente, con una chispa nada más, crear un incendio en ese lugar. Tenemos el ácido sulfúrico. Este ácido es altamente quemante, penetrante, es corrosivo. Puede quemar metales. Imagínense, la piel de nosotros nos va a hacer una herida y va a pasar inclusive. Se cae en la mano una gota y esto hasta puede pasar por la fuerza que tiene este ácido. El monóxido de carbono, altamente venenoso. Los vapores de soldadura emiten, si hacemos trabajos, por ejemplo, vamos a decir que estamos realizando un trabajo en un tanque, pero hacemos el monitoreo y vemos que el oxígeno es ideal, marca 20.5, 21%. Perfecto, o sea, ¿no? Estamos bien, pero vamos a hacer soldadura, vamos a hacer algún tipo de soldeo, una soportería, etc. Entonces, lo que la atmósfera estuvo bien, nosotros por la actividad lo vamos a convertir en una atmósfera peligrosa, porque al existir vapores de soldadura, estos vapores son metales y metales fundidos de diferente tipo. Ahí vamos a encontrar el mismo acero, vamos a encontrar ahí el cadmio, vamos a encontrar litio, diferente tipo de metales que al fundirse, estos también nos provocan grandes trastornos a nuestro sistema orgánico. Y también los materiales corrosivos como el ácido sulfúrico, por ejemplo, o otros ácidos que son quemantes, que van a quemar nuestra piel, que pueden quemar, si lo respiramos, nos va a afectar, ¿no? Todo nuestro tracto respiratorio o nuestro tracto digestivo. Riesgos mecánicos, por ejemplo, entramos a una mezcladora. Si entramos en una mezcladora, tiene unas paletas internas para hacer limpieza. Si esto no fue como hace un momento estábamos mencionando, no ha sido bloqueado adecuadamente, ¿qué va a pasar? Podemos terminar triturados, como la trituradora, por ejemplo. Entonces, este tipo de riesgos nosotros tenemos que identificar. Las atmósferas ricas en oxígeno tienen el nivel de oxígeno mayor al 23.5%, como ya lo vimos. Causa que materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se prenden, o sea, rápidamente. Así, violentamente significa así, ¡plum!, aparece de la nada, ¿no? Nunca use oxígeno puro para ventilar, porque si nosotros utilizamos el oxígeno para ventilar, el oxígeno que contiene más oxígeno, lo que estamos haciendo es aumentar el nivel del oxígeno, haciéndolo rico en oxígeno y convirtiéndolo en una atmósfera inflamable. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado, porque una fuga, esto también podría provocar, ¿no? O bien sobreoxigenamos o convertimos en una atmósfera inflamable. Dentro de las atmósferas inflamables tenemos factores. Por ejemplo, los factores críticos, el oxígeno que tenemos en el aire, con la presencia de gases inflamables o otros vapores inflamables, más la presencia de polvo, ¿no? Entonces, esto nada más que con un punto de ignición se convierte en un incendio. O sea, la mezcla del aire y los gases pueden llegar inclusive hasta una explosión. Las fuentes típicas de ignición, herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones al cortar, al fumar. O sea, cuando hacemos ese tipo de actividades, especialmente con soldadura, tenemos que hacer una evaluación muy minuciosa, ¿no?, de cómo nosotros podríamos controlar por la presencia de estas atmósferas inflamables. Sabemos que hay atmósfera inflamable, por ejemplo, las refinerías de petróleo, de gasolina, donde hay gas, ahí está totalmente prohibido, por ejemplo, utilizar los celulares comunes que tenemos, porque estos producen chispa, aunque no lo vemos. Las atmósferas tóxicas. La atmósfera tóxica
por los productos almacenados en esos espacios confinados, por los gases que genera cuando se limpia ese espacio confinado, por los materiales que son absorbidos por las paredes del espacio confinado, por lo que estamos mencionando, el cloro, por ejemplo, por la descomposición de materiales en el espacio confinado. Por ejemplo, la descomposición de materiales orgánicos produce, ¿no?, el metano, o producen otro tipo de gases, y estos gases a su vez son altamente tóxicos. Trabajo en el espacio confinado cuando vamos a hacer tareas de soldar, cortar, pintar, vamos a lijar, vamos a desengrasar, ¿no?, vamos a limpiar, sellar, bondear, derretir. O sea, cualquier actividad que hagamos nosotros dentro del espacio confinado, en la cual vamos a utilizar sustancias químicas, también podemos configurar la atmósfera y luego ser tóxica. Bien. Los peligros del oxígeno, en este caso, ¿no?, el oxígeno está presente en un 20.9% en el aire que respiramos, por lo que sus desviaciones en la concentración presentan un riesgo, dice, en espacios confinados. Volumen de oxígeno, efecto sobre el ser humano, 23.5%, ya sabemos que es el enriquecimiento de oxígeno, o sea, tiene mucho oxígeno, peligro de incendio. El 21% corresponde al oxígeno ideal para respirar. Eso lo tenemos en el ambiente, en el lugar que caminamos, ¿no?, en la calle. 19.5% es lo mínimo para poder respirar. Después de ese volumen de oxígeno del 19.5%, a menos, por ejemplo, al 16%, la persona ya sufre algún tipo de efectos. En este caso, empieza a tener una alteración mental, ¿no?, porque se desorienta, pierde el juicio, o sea, va perdiendo el juicio, y su respiración se hace dificultosa. Si baja más el oxígeno, el 14%, su alteración mental aumenta, es más defectuoso, ya no sabe ni lo que habla, empieza a tener problemas ya para respirar, empieza a fatigarse. Al 8% ya la falla mental es total, o sea, ya perdió totalmente la noción y lógicamente va a perder el conocimiento. Al 6%, una vez que perdió el conocimiento, ya no puede respirar y ese trabajador ya nunca más va a despertar, puede morir. Bien, quiero mostrarles, por favor, un video. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entras ahí, tienes que usar esta máscara.
porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí, sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué?
Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado.
Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. 3 errores fueron suficientes para que 3 personas o 2 personas hayan muerto y uno de ellos casi queda gravemente herido. Por eso es muy importante conocer las características que tienen que tener cada uno de ustedes cuando van a entrar a un espacio confinado. Por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo en una excavación que tiene más de 1,20 m de profundidad y tiene 5 o 6 metros de largo de perímetro, ya es un espacio confinado. Pero muchos dicen, ¿pero qué puede pasar aquí? Cuando hay tránsito de vehículos, maquinaria pesada, vehículos, etcétera, estos botan el monóxido de carbono. Ese humo que bota, esos son gases pero pesados, que cuando llegan a ese espacio, a esa abertura, a esa excavación, estos gases se van alojando dentro de esa excavación, ¿no? Muchas veces llega inclusive hasta el fondo de la excavación. Y nosotros, sin saberlo, podemos ingresar y terminar ahí asfixiados. Y podemos perder inclusive hasta la vida, porque no lo conocemos. Muchas veces ni siquiera sentimos el olor. Por eso es muy importante conocer cada una de las características de cada espacio confinado. O sea, no es cuestión nada más de decir que no pasa nada, o porque el aire está pasando, o no es de esa manera. Tampoco pensemos, porque el espacio confinado es cerrado. Abre la tapa, ¿no? Abre la tapa y esto se va a ventilar. Solo se va a ventilar. Tampoco, no es cierto. El aire no es que llega, observa que hay un tanque, por ejemplo, un buzón, se mete el aire y otra vez sale. No, negativo. Ese aire pasa de frente. Máximo podrá ventilar la parte de la entrada, pero y el fondo. Los espacios confinados realmente son un gran problema. Nosotros tenemos que tener bastante conocimiento de sus características. Tenemos que conocer el procedimiento para realizar estos trabajos. Cuando hablamos de procedimiento es qué tipo de trabajo van a hacer dentro de ese espacio confinado. Vamos a hacer soldadura. Tienen que pensar que aparte de la atmósfera que pueden encontrar peligrosa dentro del espacio confinado, si hacemos soldadura vamos a aumentar más esa peligrosidad. Siendo consciente de ello, por eso mediante la capacitación, mediante el entrenamiento, nosotros vamos a poder determinar cuáles son las medidas de control. ¿Qué medidas de control vamos a usar nosotros para evitar asfixiarnos o evitar accidentarnos? Entonces, conocedores ya de ello, nosotros tenemos que hacer un recorrido. Por eso muchas veces, antes de ingresar a un espacio confinado, por más inofensivo que sea este espacio confinado, nosotros tenemos que hacer una especie de entrenamiento mental. ¿Qué significa entrenamiento mental? Conociendo ya las características, conociendo cuáles las herramientas, los materiales, los equipos, los EPP que vamos a utilizar, ya podemos como que imaginarnos que estamos entrando, imaginarnos qué podría pasar. Es un ensayo mental que podría ayudarles a ustedes a entender mejor el procedimiento. De repente, en ese ensayo mental, encuentran ustedes un detalle que no está considerado en el espacio, en el procedimiento. En ese momento pueden como que avisar de ese tipo de falla o ese tipo de error que podría ser durante una preparación de un procedimiento. Por eso es muy importante conocer exactamente estas características cuando ingresamos a un espacio
confinado. ¿Por qué? Y acá nos dice, el oxígeno está presente en un 20.9%, que es el aire, ¿no? 20.9, 20.8, 21%, ¿no? Que es el aire que respiramos, es el aire normal. Por eso, cuando esto se desvía, cuando sus concentraciones pueden ser muy altas, puede producir un incendio. Cuando son bajas, nos podríamos asfixiar. Y vuelvo a repetir, los volúmenes de oxígeno que nosotros podemos tener en el ambiente, si es mayor al 23.5%, y hablamos de un oxígeno sobreoxigenado ya del 23.5% para arriba, por ejemplo el 25%, 26%, es inflamable, es altamente inflamable. Una atmósfera inflamable. Ustedes van a oler así, por ejemplo, en la refinería de La Pampilla, que tuve la oportunidad de supervisar un trabajo, el olor de los tanques de gasolina, sí, se huele normal, así, en el ambiente está el olor de la gasolina. Es un ambiente netamente inflamable, ¿no? Se va a sentir esa presencia. Y crear un punto de ignición, una chispa, pues olvídese, ¿no? Eso ya es mortal. Por eso ahí tenemos capacitación de una semana. Nos preparan, nos capacitan. Por cada lugar, en cada acceso por donde ingresamos, sabemos qué riesgos tenemos ahí. Y especialmente cuáles son las medidas de control. En ello, totalmente prohibido ingresar con celulares, prohibido entrar con laptop, ¿no? Tienen que ser otro tipo de celulares, otro tipo de radios, ¿no? Bajo otro tipo de condición. Muy bien, cuando hablamos de un volumen del 21%, entonces estamos hablando de un volumen de aire que nosotros respiramos normalmente. Pero si este es 19.5%, ya es el mínimo. Van a tener ustedes un efecto igual que cuando ustedes van a la altura, ¿no? A la sierra, por ejemplo, ya a Cerro de Pasco, a Puno, ¿no? Sienten un poco de agitación, pero no pueden respirar bien. Si van el oxígeno es menor al 19.5%, nuestra percepción mental empieza a fallar y nuestra respiración se ve afectada. Si esto llega al 6%, fácilmente podemos morir, muchachos. Tengamos mucho cuidado.